Por favor, qué calor, tío, de verdad, hace muchísimo calor. Hola, gente. Estos últimos días, nuestro querido Tobías Zorro ha publicado una nueva newsletter donde nos ha hablado de nueva información sobre la evolución del juego, más algunos detalles de Undertale, como por ejemplo, una idea que se descartó donde Sans se tomaba un helado al final del juego si te habías pasado Undertale súper deprisa. Muy original, la verdad, para los speedrunners. Adicionalmente, las otras dos cosas que tenemos que destacar de esta newsletter es que están a punto de terminar el capítulo 3, quedando solo la zona final por hacer, y adicionalmente han subido un apartado donde Papyrus reacciona a algunas preguntas hechas por fans. Hay una pregunta que verdaderamente es muy interesante. Os dejo en la descripción esto por si queréis echarle un vistazo. Bien, pues debido a esta información y al calor que hace, me he puesto horny y he decidido pasar el tiempo rebuscando por el internet curiosidades de Deltarune bien potentorras. ¡Pero Imbo! ¡Estamos en horario infantil! ¡No puedes decir eso! ¿Qué pensaron sus padres? ¿Pero qué dices? Si yo me refería a este personaje. En fin, como ya sabéis que soy un bastante ordenadito con las cosas, estas curiosidades he decidido ponerlas en orden, desde el momento en el que se creó Deltarune hasta el final del capítulo 2. Comenzamos con estas 69 curiosidades sobre Deltarune. Apuesto que como mínimo hay una que te va a sorprender, ¿eh? Una. Ni dos, ni 68, una. No te vengas de arriba. 1. Deltarune aparece por primera vez en Undertale y el primer personaje que nos habla de la Deltarune es Gerson Boom. 2. Deltarune es un anagrama de Undertale. Para los que no sepan qué es un anagrama, según la RAE es el procedimiento que consiste en crear una palabra a partir de la reordenación de las letras de otra palabra. En resumidas cuentas, escoger una palabra, en este caso Undertale, y reordenar las letras para que dé Deltarune. Simple. 3. La página oficial de Deltarune existe desde 2016, donde antes de que hubiese contenido del juego, solo nos encontrábamos la entrada número 17. 4. Deltarune salió justo después de que la cuenta oficial de Twitter de Undertale publicara unos extraños mensajes que hacían referencia a Gaster y a dicha entrada. 5. Al comienzo del juego, cuando te preguntan por tu nombre, si añades algunos nombres de personajes conocidos de Undertale, ocurrirán diferentes reacciones del personaje que nos habla. 6. Si metemos el nombre de Windy's Gaster en lugar de nuestro nombre, el juego se cerrará. Espero que con esto los fans de Gaster estén contentos, porque no voy a volver a mencionarlo. 7. Pero vamos a ver, esto de decir los números es horrible, tío. Parezco el presentador de Pasapalabra. Voy a pasar. El personaje que creamos al inicio del capítulo 1 no afecta en nada, supuestamente. Pero el juego graba los valores que hemos seleccionado. Quizá en algún futuro se usen para algo. La canción que escuchamos al comienzo del capítulo 1 se llama Beginning y curiosamente, justo al final de este tema, podemos encontrar una similitud con la parte final de Once Upon a Time, la canción de la intro de Undertale. Y otra cosa más, si recortamos un poquito la parte del final de Beginning y la juntamos con el inicio de One Upon a Time, el resultado funciona bastante bien. Esto es más personal que otra cosa, pero probadlo, en serio, queda guay. Según un artículo de la revista de Nintendo Switch, Toby Fox afirma que Susie originalmente se inspiró en Maya Fey, de la saga Ace Attorney. Ahora ya entiendo algunas cositas. Ralsei es un anagrama de Asriel, que a su vez es una fusión de los nombres de Asgore y Toriel. Durante el tutorial que nos hace Ralsei, si decidimos repetir la misma acción varias veces en vez de hacerle caso a lo que nos dice, el tutorial terminará. El manual que nos da Ralsei se puede tirar hasta un máximo de 2 veces, ya que la primera vez lo recoge. Dicho manual no se puede leer dentro del juego, pero dentro del código existen imágenes donde se muestra dicho manual, que está hecho a mano por Ralsei. Si decides coger un trozo de tarta del Chet Peonza y arreglar la tarta en el herrero, obtendrás uno de los mejores objetos curativos del juego. Si optas por devolver la tarta a su creador, obtendrás una versión algo inferior de la tarta que entregaste, pero podrás obtener una de forma infinita cada vez que consumas la tarta que te dio. En la tienda de Shaun aparecen, entre otras cosas, un muñeco de una chica con orejas de conejo. Este personaje hace referencia a un juego llamado Dueler's Empty Path de Timmy Chan, la artista principal de Deltarune y Undertale. En el capítulo 1 de Deltarune existe una forma de obtener dinero de forma infinita. Esto me enteré hace poco, es bastante curioso. Si veis esta ubicación y tocáis la campana, el enemigo que nos ataca caerá al suelo y huirá. ¡No me hagas daño! Si lo perseguimos y conseguimos interactuar con él, podemos hacer que nos dé 40 dólares oscuros a cambio de su protección. Si sales de la habitación y vuelves a entrar, puedes repetir este proceso de manera infinita. En dicha habitación, además, si tocas la campana y persigues a la máscara, verás que al final del camino te encontrarás con una estrella y si interactúas con ella se presentará como Stalwalker. Si interactúas con dicha estrella, aparecerá en siguientes momentos del capítulo 1 y del capítulo 2.
otorgando momentos graciosos. También en dicha habitación, si entras y sales en esta parte de la pantalla, en algún momento encontrarás una habitación oculta. Si interactúas con el árbol, te dirá que hay alguien detrás de ese árbol, y si hablas con esa persona que hay detrás, esta persona te entregará un huevo. Luego os digo qué hay que hacer con él. Cuando Susie se enfrenta a Lancer en el capítulo 1, al iniciar el combate podremos ver que el alma roja aparece desde arriba de la pantalla. Tras finalizar el combate, vuelve hacia arriba. Esto se debe a que Chris se encuentra arriba de los dos y el alma pertenece a Chris. Durante el capítulo 1 y el capítulo 2, Chris y Ralsei se quedan solos durante un pequeño periodo de tiempo, y cuando regresamos la cámara a ellos, parece que están manteniendo una conversación privada. ¿De qué estarán hablando? Esta es curiosa. En un principio, Hertouch, bueno, el tema de combate de Toriel en Undertale se compuso con el nombre de Joker's Battle, dando a entender que al inicio la intención de Toby Fox era que el tema iba a ir dirigido a Yevil, pero durante la creación de Undertale se decidió cambiar el nombre a Hertouch, otorgándoselo a Toriel y creando así el tema de The World Revolving para Yevil. Durante la pelea contra Yevil, al efectuar su ataque de patitos y ponis, podremos ver a una de las amalgamas de Undertale, la que es comida por mariposas. En la batalla contra Yevil, al derrotarlo, te dará un objeto diferente dependiendo de la forma de lo que lo derrotes. Si lo derrotas por la fuerza, te dará su guadaña. Si lo derrotas pacíficamente, te dará su cola. Al final del capítulo 1, cuando aparecen los esbirros del mundo oscuro con Lancer al mando, pueden ocurrir dos cosas dependiendo de qué ruta tomaras. Si decides pegar a todo el mundo, os echarán a patadas, mientras que si fuiste pacifista, os ayudarán a derrocar al rey. El cartel de la biblioteca de Hometown está mal, al igual que en Undertale, poniendo biblioteca en lugar de biblioteca. El edificio de la tienda de Sans es idéntico al bar Grillby's de Snowdin, solo que el logo está borrado y cambiado. En el callejón de la ciudad podremos ver dos grafitis. Uno pertenece a la mascota de Ice Is Pizza y el otro a la amalgama que mencioné antes, con las palabras Everyman. En Ice Is Pizza, un empleado, al hablar de un compañero suyo, le llaman el Purple Guy, haciendo referencia al hombre de morado de Five Nights at Freddy. Si vais al lago en el capítulo 1, os encontraréis un círculo en el suelo. Si esperáis un poco, aparecerá Onion Sun y tendréis una conversación chachi. Si hacéis esto, en el capítulo 2 también aparecerá, y si no, no volverá a aparecer. Si durante el capítulo 1, al hablar con Noel sobre Susie, le dices que le gustan las tizas, esta le regalará a Susie una caja de tizas al inicio del capítulo 2. Dichas tizas son un objeto curativo que se puede usar en el mundo oscuro. Mira qué monilla ella, qué majilla. Noel, en dicha conversación, también menciona que su madre tiene el poder de las llaves de la ciudad y que no se las pide porque está muy ocupada. Y si vamos al ayuntamiento, podremos ver que uno de los trabajadores nos dice que la alcaldesa está muy ocupada últimamente. Podríamos confirmar casi por seguro que la madre de Noel es la alcaldesa del pueblo. ¡Uf! ¡Con estas dos! ¡Madre mía! ¡Hay salseo, En el Light World podemos hablar con Bratty, y en dicha conversación nos menciona que en una fiesta se besó con Asriel. O sea, este cocodrilo fue el primer beso de Asriel, y su madre, al enterarse, lo mandó a misa una semana entera. Adicionalmente, si después hablamos con Katy sobre Asriel, nos comentará que en una fiesta ella y Asriel lo petaron bailando, y fue una de las mejores noches de su vida. Pero debido a un tropiezo bailando, le tiró un ponche encima a Asriel. Quizás estas dos están loquitas por Asriel, y es por eso por lo que hay tanta rivalidad entre ellas. ¡Ojito! ¡Ay! Vamos a tomarnos un descansito, que estamos casi por la mitad. Toma una taza de té, dale un sorbito, relájate y charla conmigo. ¿Sabes? Ahora es un buen momento para darle al botón de sub si aún no estás suscrito, Oye, ¿sabes lo que es una secta? Durante el capítulo 1, si revisas la papelera de la casa de Chris, el mensaje que aparece te dirá que tiene un aroma floral. Al final del capítulo 1, descubrimos que sus padres están separados y las flores que están en la basura son las que Asgore le regala de forma constante a Toriel, pero esta las rechaza. Al final del capítulo 1, Toriel menciona que Chris, cuando era pequeño, preguntaba cuándo le saldrían los cuernos. Debido a ser un humano, le compraron una diadema de cuernos rojos que usó durante un tiempo, pero acabó perdiéndola. Hay gente que teoriza que esta diadema podría ser Ralsei. Toriel nos cuenta que en el pasado Chris y Asriel jugaban a un juego llamado Super Smashing Fighters, siendo una clara referencia a Super Smash Bros. Y nos cuenta que el main de Asriel era Yoshi. Si vas al baño y tiras repetidas veces de la cadena, desbloquearéis 3 conversaciones únicas con Toriel, una por cada 3 veces seguidas que tiréis de la cadena. En Undertale existía un gran número de leitmotivs, y Deltarune no se escapa tampoco de ellos. Durante todo el capítulo 1 y 2 existe un leitmotiv que está presente durante toda nuestra travesía, ya que la mayoría de canciones están formadas por la parte final de Don't Forget, el tema principal del juego, que podemos ver en los créditos del capítulo 1. Si no me creéis, hay un vídeo de internet que muestra dónde aparece Don't Forget en cada banda sonora del juego. No es en todos, pero hay un gran número de canciones que tienen el leitmotiv. El nombre de Chris es un anagrama de Frisk, si le quitamos la F. Pero
¿Y si la F significa otra cosa? Al iniciar el capítulo 1, si interactuamos con el ordenador, nos enteramos de un antiguo proyecto de Asriel. Este proyecto consistía en un videojuego, del cual solo había un poco de contenido y un boceto del boss final, una criatura con alas gigantes arcoiris. ¿Os suena de algo? En el capítulo 2, cuando Berly inicia su speech delante de toda la clase, dice lo siguiente: era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. Esto es claramente una referencia al libro de Charles Dickens, titulado Historia de dos ciudades. Cuando vamos a dejar a los habitantes del primer mundo oscuro a Castletown, justo antes de ir al mundo oscuro para dejar las cosas, si nos dirigimos en dirección a las aulas, podremos escuchar una conversación entre Toriel y Alphys, donde estas hablan de que están preocupadas por el nivel académico de Chris y Alphys trata de defenderlo. Cuando nos dirigimos a la biblioteca, o biblioteca como quieras llamarlo, nos dirán que un perro en carricoche ha bloqueado el tráfico. Si nos paramos a escuchar las bocinas, podremos escuchar varios temas de Undertale con el sonido de las bocinas. Pero como ya te lo sabes seguramente, no te los voy a poner. Tanto la batalla contra Queen como los minijuegos arcade que tenemos con ella son una referencia clara al juego de Nintendo Punch Out, protagonizado por Little Mac. Little Mac. Un día, Toby Fox habló con un artista japonés llamado Nelnal, pidiéndole que le diseñara un personaje basado en la música para el capítulo 2. Al final, acabó haciendo 3 bocetos que le llamaron bastante la atención y los añadió a dicho juego. Actualmente, a estos personajes se les conoce como Sweet Cupcakes. La apariencia de Berly en el mundo oscuro es muy similar a la de Falcon, de Star Fox, juego el cual tenemos varias referencias dentro de Deltarune. Aunque en algunos diálogos también podemos observar referencias a Dragon Ball. Cuando vas a esta ubicación en el cibermundo, existe la posibilidad de continuar hacia abajo, encontrando un camino con señales. Al entrar podrás ver un camino muy largo. Si caminas un poco, te aparecerá el perrete Tobías Torro en carricoche y te atropellará. Adicionalmente, la pantalla de Game Over que aparece justo después de morir por el perro es la pantalla de Undertale, la cual atropella a Tobías Torro con su carricoche justo después. Esto lo añado simplemente porque a la hora de hacer el resumen del capítulo 2 hubo mucha gente que se puso un pelín pesada porque lo mencionara. Justo después apareces en una habitación y si decides salir y entrar de esta habitación, al paso de un rato acabarás entrando en una habitación muy similar a la del capítulo 1 del huevo. Te aparecerá un árbol exactamente igual y si interactúas con él te dirá que hay alguien detrás del árbol. Si interactúas con esa persona te dará el huevo. No un huevo, te dará el huevo, siendo así el segundo huevo que conseguimos. En la zona de tiendas del cibermundo podremos encontrar una tienda de té entre otras cosas. Estos tés se hacen a medida del personaje que lo pida y cada uno afectará a los personajes del equipo de forma diferente, ya sea con reacciones o recuperaciones de salud. Tenéis un vídeo en mi canal hablando sobre este tema en concreto, es bastante interesante. Si por alguna mísera razón cuando estás con Noel en el capítulo 2 decides usar Ice Shock en todos los enemigos que hay por la zona, si cumples un par de condiciones más serás recompensado con un anillo, que te permitirá usar un hechizo para matar a Berly. A esto se le llama la ruta Snowgrave. El motivo por el cual Queen va explotando por todos lados es debido al personaje en el que está inspirado su diseño. Queen está basada en un stand de yoyos, Killer Queen. Killer Queen, el cual tiene el poder de explotar todo lo que toca. En resumidas cuentas, por favor, Yoyo fans, me vi la serie, no quiero hacer spoilers, ¿vale? Durante la primera pelea contra Spamton, este te dice que pulses F1 para pedir ayuda. Si pulsas F1 en cualquiera de sus batallas, incluida la parte genocida, aparecerá un mini Spamton que te curará la primera vez que lo pulses. La habitación en la que los encierra Queen pertenecía anteriormente a Spamton, o al menos eso nos da a entender uno de los mayordomos de la mansión. Al interactuar con la mansión de Asriel en Pandora Palace, podremos ver que Chris no quiere ver el interior de la habitación, pero si vamos luego con Susie, dirá que si ella y su hermano se conocen, se le hará parda. Spamton es un anagrama de Postman, que literalmente es una aplicación para que las empresas puedan hacer correos programados. O sea, literalmente correos spam. Al enfrentarse a Task Manager en Pandora Palace, existe una conversación secreta que se desbloquea si alguno de los integrantes del equipo tiene alguna de las partes de Devil que este te da al derrotarlo. Se ve que hay una mala relación entre estos dos personajes. Al dirigirnos al sótano del castillo, nos encontramos unos enchufes que intentan atacarnos. Si esperamos en la esquina sin que nos vean y esperamos un poco, podremos ver que le saldrá una cara algo mal rollera. Adicionalmente, al entrar en esta habitación justo después de retroceder y ver que la entrada ha desaparecido, podremos ver por una milésima de segundo una cara sonriente. En los archivos del juego podremos observar que este personaje recibe el nombre de Image Friend. El tema de Big Shot está inspirado en una banda sonora de uno de los mapas de Sonic, siendo este Metallic Madness. Acto 2. Adicionalmente, el tema de Big Shot de Spamton contiene varias referencias a canciones anteriormente publicadas por Toby Fox, como por ejemplo Battle Against a True Hero, Dummy, Power of Neo, entre otras. Madre mía, joa, estoy haciendo una práctica del inglés con este vídeo increíble. A ver, ¿cuál toca ahora? Esta va a doler a algunos,
Durante las conversaciones con Spamton en Deltarune, este repite en varias ocasiones el año 1997, y en alguna ocasión habla de un tal Mike. Mucha gente teorizó que este personaje podría tratarse de algún personaje importante en la trama en un futuro, pero yo no creo que sea el caso. Os presento a Mike Ditka, un conocido exjugador, exentrenador y excomentarista de fútbol americano. ¿Y qué tiene que ver este señor con todo esto? Pues que en 1997 presentó una serie de comerciales en televisión de una marca de bebidas llamadas Big Shot. Y mira tú por dónde Toby Fox se inspiró en este personaje para hacer a Spamton. Cuando hablamos con Spamton y a posteriori hablamos con los mercaderes para conocer el pasado de Spamton, nos mencionan que este tenía llamadas constantes de un número anónimo, y gracias a él obtenía dichas ventas. Pero en algún momento, esta persona dejó de llamar, y este se quedó a la espera constante de que el teléfono volviera a sonar, pero no lo hizo. Por lo que se me hace curioso que durante la conversación con Spamton en su tienda, el teléfono suene de forma aleatoria durante nuestra estancia en dicha tienda y nunca lo coja. Antes de destruir la segunda fuente oscura, si has realizado la ruta Snowgrave, Susie no te acompañará a destruirla, y ahí es donde aparece Spamton Neo para intentar matarte. Pero al final acaba congelado. Una vez en el Light World, en el capítulo 1, si vais a la ubicación de la tienda de Asgore y interactuáis con la nevera, si tenéis el huevo podréis dejarlo allí. Igualmente, en el capítulo 2, si vais a la tienda de Sans y vais directamente a esta cesta que hay aquí, podréis dejar el segundo huevo. ¿Para qué sirve? No lo sé. En la escuela podéis interactuar con Tim igualmente y os dirá cuántos huevos habéis recogido. Se ve que esto es algo importante. Durante los 2 primeros episodios, el resto están por ver, Chris puede conseguir varios títulos en base a diferentes acciones que realice durante el juego. Entre ellos se encuentra el inspector de camas, el inspector de cajas y el inspector de musgo. Y sí, a Chris le chifla el musgo. Mientras estamos en el mundo de la luz, podremos ver que tenemos una bolsa de basura en el inventario. Esta bolsa de basura es literalmente el inventario de Chris en el mundo oscuro. Si se tira, todo tu inventario de este mundo, menos los objetos equipados, serán descartados. Aunque esto suceda, se vuelve a crear después de que Chris vuelva a regresar a un mundo oscuro, e incluso si en este mundo oscuro no ha llenado con nada su inventario. Un Chris es el nombre que recibe un tipo de daga ritualista. Un posible guiño al cuchillo que empuña Chris durante el capítulo 1 y el capítulo 2. En el código del juego existe un apartado donde podremos ver una conversación donde nos habla un individuo pidiendo ayuda, ya que nadie le responde. Dicha conversación se está actualizando con cada capítulo y algunos creen que se trata de Spamton. Personalmente, yo creo que es otro personaje que conocemos muy bien. 70. ¡Pero Imbo, que eran 69! Sí, pero esta es extra, 70. He escondido una palabra secreta dentro de este vídeo. Me he aliado con el Imbo Editor y hemos decidido esconder una palabra en cachitos. Son un total de 9 letras que forman una palabra. Y bueno, aquí el Imbo Editor ha decidido que esta palabra, viendo que en Deltarune es un festival de anagramas, pues he decidido repartir las letras aleatoriamente. Así que, aunque las encontréis en orden, tenéis que buscarle un sentido a la palabra. ¡Suerte! ¡Ale! Ahora, quienes quieran divertirse un rato, tratad de averiguar la palabra oculta en este vídeo, venga. Y para los que lo descubráis, ¿qué significa? Pues quizá lo entenderéis en un futuro. Dicho todo esto, apoyad este vídeo con el dedo gordo del pie si queréis una segunda parte. Comentadme en los comentarios cualquier anécdota que queráis sobre el vídeo, o sobre Deltarune, o sobre Invoca, lo que vosotros queráis. Y si queréis apoyar el canal, podéis hacerlo con estas cositas de aquí, como estas increíbles personitas. Os dejo un vídeo por aquí que os podría interesar y nos vemos el próximo día con más. Un saludito y adiós. Dale a la campanita, que si no la activas te dolerán las pelotitas.